como ustedes saben, hemos estado ya por varias semanas tratando temas de finanzas, por decirlo así. Hemos estado viendo cuál es la perspectiva bíblica acerca de los bienes materiales que tenemos. Hemos estado viendo cuál es la perspectiva bíblica acerca del ahorro, la perspectiva bíblica acerca de la deuda. Hemos visto muchas cosas que espero que sean cosas prácticas para la vida diaria de nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros podamos entender que somos simplemente mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Eso es algo importante y es la base por la cual nosotros vamos a comenzar a movernos. Muchas veces somos mezquinos con las cosas. ¿Por qué? Porque pensamos que son nuestras, que ha sido nuestro esfuerzo, que ha sido por nuestra habilidad que hemos ganado o hemos adquirido ciertas cosas. O en otros casos pensamos que como todo es nuestro, podemos hacer un uso indiscriminado de los bienes que tenemos. Pero la Biblia nos muestra que esto no es así. Entonces, hermanos, deberíamos estar interesados en conocer la manera en que Dios quiere que administremos nuestros bienes. Entendiendo todas estas cosas, la última vez vimos acerca del trabajo. Vimos en 2 semanas acerca de la bendición que nosotros tenemos en el trabajo, pero entendimos también de que no somos nosotros la fuente inicial del trabajo. Dios comenzó la creación trabajando y somos nosotros aquellos que van a reflejar la obra de Dios, van a continuar con la obra de Dios en esta tierra. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a ver un tema que es importante, con el que vamos a cerrar esta última clase del año, pero es un tema que se va a dividir en 4 partes. Es un tema que se va a dividir en 4 importantes cosas, importantes principios y verdades en los cuales nosotros debemos estar claramente fundamentados. La verdad es que Dios no ha callado en su palabra con respecto a cómo debemos administrar nuestras finanzas. Dios ha sido claro en cómo quiere que las finanzas en nuestras vidas sean administradas. Entonces, en esta mañana y el siguiente domingo, Dios mediante, vamos a terminar con esto el año y vamos a empezar con algo parecido este próximo año. Será el propósito. Vamos a considerar 4 áreas, y no es que sean las únicas 4 áreas en las cuales Dios quiere que nosotros administremos nuestros bienes, pero pienso que son las áreas más importantes y la Biblia enseña con respecto a esto cómo debemos ser financieramente. Entonces, la primera área o el primer principio es el área de Dios y su iglesia. Para los que están anotando, la primera área es Dios y su iglesia. La segunda, tu familia. ¿Cuál es la responsabilidad que tienes delante de tu familia? La tercera, el gobierno, porque hay un deber para con el gobierno también. El Señor fue claro cuando dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la cuarta es, ¿cuál es mi perspectiva con respecto a los demás? ¿Cuál es mi perspectiva con respecto a los demás? Y esto, hermanos, y aunque yo les he dado 4 pautas, 4 principios en los cuales vamos a estar viendo, en esta ocasión vamos a empezar de atrás. Vamos a ver nuestro compromiso con los demás que se traduce en generosidad. Cómo nosotros debemos ser con respecto a los demás, porque es un tema, hermanos, que es importante que nosotros podamos entender. Así el resto de los temas que vamos a ver el próximo domingo van a ser fácilmente entendibles si entendemos cuál es nuestra responsabilidad bíblica con respecto a los demás. Entonces, hermanos, yo quiero darles un concepto de lo que es generosidad. Según el diccionario, define la generosidad como tendencia a ayudar a los demás y a dar cosas propias sin esperar nada a cambio. Otra interpretación dice lo siguiente: usa el término mano abierta para definir a la persona generosa. Ahora, esto coincide con lo que el mismo Señor le dijo al pueblo de Israel cuando los exhortó a poder ser dadivosos o generosos.
El Señor les dice en Deuteronomio 15:7, les dice, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Entonces, hermanos, este principio de mano abierta está en la Biblia. Otra vez, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Ese es un principio bíblico. Es decir, que el generoso abre su mano hacia los demás porque tiene un corazón sensible a las necesidades de otros. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender. Porque muchas veces uno dice, pues yo de generoso soy bien generoso. Cuando mis hijas ya no usan cierta ropa porque ya no les queda, entonces yo la dono o al Stadtmijunen o lo doy a alguien que necesita. Y eso parecería generosidad. Pero cuando nosotros vemos el concepto claro de generosidad, no se trata de que dé lo que ya no me sobre o lo que ya no tenga campo para almacenar en casa. Eso no es generosidad. A veces nosotros malinterpretamos esto. Ahora un diccionario bíblico, porque estamos viendo principios bíblicos, define esto de esta manera. La generosidad es el otorgamiento sin coerción, o sea, sin que nadie te fuerce, dice. Y sin esperar nada a cambio de riquezas, posesiones, alimentos u otros. En otras palabras, el generoso da porque él quiere y no tiene la expectativa de que le devuelvan. Y mientras yo escribía esto, yo pensaba en el hecho de, cuando hablamos del evangelio de la prosperidad, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo entiendo que los predicadores de la prosperidad, el propósito es sacar dinero, la mayor cantidad de dinero, ¿sí o no? Sí. Pero generalmente las personas que están ahí, ¿por qué tiene tanta acogida esto? Si yo soy un asistente, digo, wow. Me muestran con versículos sacados fuera de contexto. Me dicen, mira, si tú le das a Dios, Dios te va a dar 10 veces más. Yo digo, wow, eso sí es buen negocio. O sea, si Dios lo dice, lo hará. Y hay mucha gente que yo conozco que en algún momento hemos hablado y hemos confrontado esa doctrina. Hay mucha gente que dice, mira, tal vez estén equivocados, pero a mí me funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente ha sido distraída con bienes materiales y a lo largo de todo lo que hemos visto, el propósito de Dios es bendecirnos, pero no es la fuente inicial o primaria de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Recordemos, y lo vamos a ver más adelante, que el Señor dice, mejor hagan tesoros en los cielos y no aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Entonces, hermanos, viendo este tema, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a ser generoso, pero el principio es voy a ser generoso sin esperar nada a cambio. Ok, yo voy a dar algo a la hermana Juanita, pero sin esperar que la hermana Juanita me diga ni siquiera un gracias. O sea, voy a esperar de parte del Señor que esto esté tomado como algo de mi corazón, pero no esperar nada a cambio de mi generosidad. Es bueno aclarar que la generosidad no solo se refiere a posesiones. Muchas veces uno dice, yo no puedo dar. ¿Por qué? Porque no tengo, apenas me alcanza para mí. Pero la generosidad debe ser expresada en todos los sentidos. Podemos y debemos ser generosos con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, con los dones que Dios nos ha dado y con todo lo que nosotros podamos, incluso el poder tener buenas relaciones con otras personas. Es una muestra de generosidad. Hay personas, y conozco personas que tienen esos ministerios de poder ir a las cárceles, de poder ir a los hospitales. Yo les contaba hace un tiempo, yo conocí una hermanita cuando yo llegué aquí a Suecia, una hermanita chilena que ella agarraba todas las tardes, ella ya era jubilada, agarraba su carterita, su paraguas y se iba al hospital. Y ahí estaba prácticamente toda la tarde. Y eso, o sea, era admirable porque no todo el mundo tiene ese don. Pero ella tomaba eso como un servicio al Señor. Ella decía, me decía, hijo, no tengo, o sea, mi pensión apenas me alcanza porque no he trabajado mucho acá. Pero lo que tengo puedo dar de mi tiempo y de lo que el Señor a mí me ha dado por gracia. Y ese es un buen ejemplo, hermanos. Pero no obstante, como estamos viendo temas económicos, cómo reaccionar acerca de nuestras posesiones, vamos a enfocarnos en temas materiales. Pero hermanos,
el modelo que nosotros podemos encontrar siempre va a ser por excelencia Dios. Él nos pide que nosotros seamos generosos, no sin antes Él mostrar su generosidad con nosotros. Si nosotros nos vamos al tema de la creación, retrocedemos al tema de la creación, Dios hizo en abundancia todo para el ser humano. Y cuando nosotros pensamos, yo pensaba en esto, cuando el Señor dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol del bien y del mal. Yo les ponía un ejemplo cuando yo tenía a niños pequeños en la escuela dominical, en otra iglesia. Yo les decía, imagínense, todos vienen de otros países, imagínense una mesa muy larga. ¿Qué te gusta a ti? A mí me gustan las pupusas. Y a ti, a mí me gusta tal cosa. Imagínense con todo lo más rico. Eso es lo que hizo Dios. Dijo, todo esto es para ustedes. Solo esto, esta cosita aquí pequeña, no me la toquen. Y ahí Dios mostró su generosidad. Y hermanos, en este tiempo, muchas veces hemos hablado acerca de la familia. Los viernes tenemos un estudio acerca de la familia y de los principios que deberían guiarnos. Y hoy vemos que los jóvenes, las nuevas generaciones no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque han comprado la idea de que este mundo está sobrepoblado y no hay recursos. Pero hermanos, la verdad es que Dios ha provisto todo lo que el ser humano necesita. Y el problema no es un problema de pobreza, no es un problema de escasez, es un problema de distribución. Porque la gente egoísta acumula más de lo que necesita. A veces vemos en esos videos que nos salen en YouTube o en Facebook, bueno, nosotros los viejos, porque ya otras redes sociales no las conozco. Te salen videos y dicen, no, el Shakira tiene el patrimonio es de 100 millones de dólares. ¿Cuándo se va a gastar esos 100 millones de dólares? Un ejemplo. Es un tema de distribución de los recursos. Así que Dios fue grande en la provisión para sus hijos. Ahora, Jesús dice acerca del Padre, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y ahí vemos la generosidad, la misericordia de Dios. Hay otro versículo que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces ahí podemos darnos cuenta que el principio básico para que nosotros seamos generosos es Dios. Dios es el ejemplo en el cual nosotros podemos ver esa generosidad. Entonces, hermanos, podemos ver la generosidad en todo lo que Él ha dado, pero hay un punto en el cual nosotros podemos ver la máxima generosidad de Dios, el máximo amor de Dios. Cuando nosotros vemos en la cruz, vemos esa máxima expresión de la generosidad de Dios. Cuando nosotros recordamos Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es una manera de decir, porque la manera en la que Dios amó excede toda comprensión. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo nos dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por los amigos. Y hermanos, yo pensaba en el versículo de Filipenses cuando escribía esto. Y en Filipenses el apóstol Pablo lo muestra de una manera maravillosa. Dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, que se dio a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y pone algo más, y muerte de cruz, para mostrar que esa muerte era la muerte más denigrante de ese tiempo. Pero Él no escatimó ni siquiera eso para poder darnos un ejemplo. Entonces nosotros vemos que el amor y la generosidad de Cristo es de tal magnitud que colgado en la cruz del Calvario, hermanos, imagínense esto, el Señor mismo dice, Padre, perdónalos
¿Por qué? Porque no sabe lo que hace. Aún en ese momento, aún en esa circunstancia, el Señor Jesús mostró este amor para con la humanidad. Cuando Dios reveló su nombre a Moisés, ¿qué le dijo? Le dijo, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante y grande en misericordia y verdad. Es así como el Señor se nos presenta. Así que otra vez, hermanos, su palabra nos dice una y otra vez que Él es grande en misericordia, que su generosidad excede cualquier entendimiento que nosotros podamos imaginar. Alguien decía, Él no se cansó ayer de mi persona y no lo hará el día de hoy. No colmaremos la paciencia porque hemos sido justificados, somos justificados por Cristo. Hermanos, esto es abundancia. Este es amor abundante que nosotros como hijos de Dios podemos reconocer en Él. Y otra vez, el punto es, el principio y la excelencia de la generosidad siempre va a ser Dios. Ahora quiero mostrarles vamos a hablar más de la generosidad porque eso es lo que estamos viendo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos el llamado a la generosidad en toda la Biblia, pero el Antiguo Testamento nos da un ejemplo de cómo Dios les pidió a los judíos y les ordenó que hicieran algo con respecto a esto. Levítico 19, 9 al 10 dice lo siguiente: cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Qué dice aquí? La instrucción. Lo dejarás para el pobre, para el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. Alguien puso un ejemplo y dice que, imagínense un cuadrado, perdonen que haga acá esto, imagínense un cuadrado acá que era el campo de una persona, un cuadrado, un rectángulo, y un redondo, se hacía un redondo para la siembra, para la cosecha, perdón. Todo lo que excedía aquí alrededor era para la gente que no tenía, para los pobres. Entonces, ese era un mandato de parte del Señor. Dios mandó a su pueblo no cosechar todo lo que tuviera. ¿Por qué? Porque era necesario que estos campos también sirvieran para los que no tenían. En ese tiempo, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, eran personas que tal vez no tenían las mismas posibilidades que tienen hoy. Si una persona, nosotros vemos en el libro de Ruth nos relata cuáles eran las peripecias que tenían que hacer las mujeres que quedaban viudas. Y vemos cómo Ruth misma relata cómo ella conoció a su esposo Boaz, recogiendo lo que habían dejado sus segadores. Y ese es el principio, hermanos. Este fue un mandato en el Antiguo Testamento, porque el Señor sabía que esto debía quedarse para los pobres. Hermanos, en el Nuevo Testamento esto no ha cambiado. En primer lugar, nosotros podemos sacar ciertos principios o ciertas lecciones de esta ley que el Señor dio. En primer lugar, no procuremos tanto para nosotros, dejemos un margen para los otros. Hermanos, a veces, cuando el Señor nos da más, nosotros interpretamos que el Señor quiere que gastemos más. El Señor nos dio mucho, entonces vamos a gastar más. Pero hermanos, generalmente o casi siempre, cuando Dios nos da más, es para que nosotros podamos dar más. Que tengamos esa disposición de dar al necesitado. Y hermanos, he comenzado yo esto porque hay un problema muchas veces con nosotros. Podemos ser fieles con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, podemos ser fieles en la provisión para nuestras familias, podemos ser fieles en el pago de nuestros impuestos, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Pero muchas veces nos olvidamos de los necesitados. Muchas veces no tenemos este principio y pensamos que todo es un motivo de acumulación o de gasto, como lo hemos visto anteriormente. Y a veces lo que es una necesidad, lo que es un deseo algo, y ya hemos aclarado esto, lo convertimos en una necesidad. Sin embargo, cerramos la mano, y acuérdense el principio de mano abierta, cerramos la mano
para nuestros hermanos, para aquellos que están en necesidad. El segundo principio, Dios no dijo, recoge lo que sea para ti y dalo, lo que no sea para ti y dáselo a los pobres. Lo que el Señor dijo es, deja que ellos puedan recoger. No lo recojas tú, pero deja que ellos puedan recoger este excedente de tus campos. ¿Para qué? Dios tenía el propósito de que de esta forma Dios proveyera para el necesitado, pero a la vez le diera la dignidad de que él pueda trabajar también para conseguir su propio trabajo, su propio alimento. ¿Qué es lo que pasa? Alguien me dijo hace mucho tiempo, es mejor que a una persona que esté pidiendo dinero le ofrezcas comida, porque si no te recibe realmente no tiene la necesidad. Y hermanos, muchas veces nosotros creemos que dando 100 coronas, 200 coronas, 500 coronas a alguien podemos hacer gran diferencia. Cuando muchas veces podemos ayudar ayudándolos con trabajo, dándoles alguna posibilidad de hacer algo para poder ganarse el dinero. Hermanos, el trabajo dignifica, lo hemos dicho en algún momento. El trabajo es esto. Entonces, hermanos, muchas veces fallamos en esto. Solemos querer hasta el último peso para nosotros en nuestros bolsillos. Y hermanos, es un principio que si bien ha sido dado en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, se replica para nosotros el día de hoy. Y estos principios deben ser principios por los cuales nosotros debamos movernos. Y más adelante vamos a ver por qué. ¿A qué se refería Dios cuando dijo, haceos tesoros en los cielos y no aquí en la tierra? ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo lo hacemos? Y vamos a responder estas preguntas. Hermanos, un tercer principio. Seamos conscientes del valor del trabajo de otros. Hermanos, no pasa aquí, pero pasa yo creo que en la mayoría de nuestros países. A veces vemos que alguien está vendiendo en la calle y le regateamos. Y tratamos de que nos baje hasta lo último, sabiendo que lo que esa persona está pidiendo es lo justo, es su trabajo. Y hermanos, a veces nos gastamos, yo les ponía un ejemplo, a veces nos gastamos en 3 hamburguesas 500 coronas, pero a veces no queremos pagar lo que es justo por algo que realmente pueda ayudar a otra persona. Ahora este ejemplo, hermanos, significa, esto aplica para todo. Hermanos, tratemos de ser justos y de obrar como quisiéramos que obraran con nosotros también. Hagan la vuelta. ¿Qué pasaría si nosotros estamos en una necesidad? ¿Cómo deberíamos esperar que nos traten? Y este es un principio básico que nosotros deberíamos entender. Al igual que nosotros los judíos podían haber argumentado, Señor, ¿y si luego me falta? ¿Qué hago? Pero Dios ha prometido que Él iba a ser fiel, iba a ocuparse de nosotros. De hecho, luego de este pasaje que yo les he citado, Dios promete estar con su pueblo y hacerlo prosperar. Dios les promete eso. Y hermanos, a veces uno dice, wow, los judíos. Y yo siempre lo he pensado porque he tenido cierto contacto con gente judía. Allá en mi país, cuando yo era joven, hace muchos años, yo conocía a muchos judíos que eran dueños de negocios. Y ustedes donde vayan, los judíos siempre han sido prosperados. Y Dios ha sido fiel, e incluso aún en su infidelidad el día de hoy. Gente próspera por la buena administración, porque Dios ha hecho prosperar a estas personas. Y cuánto más a nosotros que hoy estamos en un nuevo pacto, cuando el Señor dice, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. De la misma manera de decir, ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. ¿Acaso no vales tú más que esos pajarillos del campo, que no siembran ni cosechan, pero que Dios los alimenta? Ese es el principio, hermanos. Entonces, con frecuencia nuestra falta de generosidad es más una evidencia de la poca confianza que tenemos nosotros en la provisión de Dios. Muchas veces nosotros no queremos ser generosos porque pensamos que si damos de lo nuestro, a nosotros nos va a faltar. Y hermanos, es importante que otra vez
volvamos a lo que habíamos leído. Dice, no cierres tu corazón. Abre primeramente tu corazón y tu mano va a estar abierta. Si tú entiendes las cosas que yo voy a hacer por ti, seguramente no te vas a aferrar a lo que es material. Porque entre más des, y este es un principio, entre más damos, hermanos, el Señor es fiel. Ahora, hermanos, ahí yo quiero poner un punto, perdón. El Señor es soberano sobre todo. Y acuérdense ¿cuál era el principio de generosidad? El principio de generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Tú puedes dar y el Señor no bendecirte. Él es Dios. Pero el principio sigue vigente. El principio sigue vigente. Dios nos manda a dar. Porque si no nos bendice económicamente en este lugar, es porque no somos de este lugar. El Señor nos dice en el libro de Proverbios, y el libro de Proverbios está lleno de versículos que nos instan a dar. Dice lo siguiente, Proverbios 11, 24 y 25. Hay quien reparte y les ha añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada y el que riega también será también regado. Esto, hermanos, no es evangelio de la prosperidad, otra vez, porque Dios tiene el derecho de darnos y de quitarnos. Este no es un principio, si es así, sí, pero el Señor nos manda a poder dar. Nos manda a poder dar. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Proverbios 22, 9. Hay otro versículo, Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Proverbios continúa, Proverbios 14, 21. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Hermanos, y así sucesivamente hay muchísimos versículos, muchísimo material en el cual el Señor dejó claro que nosotros debemos replicar lo que Él hace por nosotros. ¿Cuántos de nosotros pueden levantar la mano y decir, wow, yo tengo un carro, tengo una casa, tengo un departamento porque yo lo merezco? Porque el Señor me ha visto y ha visto que yo merezco. ¿Qué mereces, hermano? ¿Qué merecemos? No merecemos nada, merecemos únicamente el juicio de Dios. Y si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por el pago que nosotros deberíamos haber hecho y que nunca hubiésemos podido, no estaríamos en la posición que estamos. Hermanos, Dios se complace cuando somos generosos porque así reflejamos su corazón. Recordemos que nosotros somos esos embajadores que vamos a mostrar la hermosura de nuestro Dios. Que en este mundo en tinieblas mostramos quién es Dios. Y es una manera, mostrando generosidad, que mostramos el corazón de Dios. Hay otro versículo, Proverbios 21:13, dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Y hermanos, este versículo implica que Dios se niega a responder las peticiones de aquellos que no tienen compasión. No sé cómo funciona, no sé cómo es esto, pero hermanos, hay una necesidad no simplemente de ser generosos porque sí. Es importante poder escuchar. El que cierra su oído. Otra implicación de este pasaje es que la generosidad que Dios espera no es mecánica, sino es sensible a la otra persona. O sea, yo no agarro, saco para dar limosna a alguien y se la tiro por ahí. Implica de que debe haber una sensibilidad ante la necesidad de otros. Nosotros nos llamamos hermanos, pero muchas veces actuamos como enemigos. Nosotros nos llamamos hermanos y a veces estamos alejados de escuchar la necesidad. Uy, seguro me va a venir con más cuento la hermanita otra vez. Y no estamos dispuestos a escuchar a esa persona y a poder ser parte activa en poder solucionar en lo que sea posible de parte de nosotros aquel problema que este hermano o esta hermana tuviera. Entonces, la Biblia nos muestra de que debemos ser sensibles.
La generosidad es una generosidad que no solo saca el billete, sino también que abre el oído para conocer la condición de la necesidad de la persona. No solo necesitamos abrir los oídos, sino también nuestros ojos. Porque si no abrimos nuestros ojos, hermanos, no vamos a poder ver la necesidad. Proverbios sigue diciendo, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Qué es lo que dice? El versículo nos muestra que la generosidad tiene que ser una generosidad abierta, no solo dispuesta a ser sensible con la persona, sino intencionalmente buscar a quién puedo yo bendecir. Hermanos, yo conozco personas y la generosidad es un don, definitivamente. Es una obligación de todos, pero hay personas que dan así de manera natural. Yo conozco personas que trabajan mucho, son creyentes, trabajan bastante, tienen empresas. Y estas personas, aunque yo lo he escuchado de una hermana especialmente. Ella decía, hermanos, yo no puedo participar en el campamento, por ejemplo, pero yo quisiera dar estas 10,000 coronas que yo las he dispuesto para que los que no tengan para ir al campamento, que puedan ir. Hermanos, yo tengo este dinero que yo he juntado para cuando vengan los pastores de visita. Es un dinero que yo lo he dispuesto. O sea, debemos ser intencionales en buscar cómo ser generosos. Y esto es importante que nosotros podamos ver. Esto en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también nos habla de la generosidad. Por ejemplo, leemos que Pablo aconseja a la iglesia, dice, trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Si leemos este pasaje en su contexto, veremos que Pablo era un misionero a tiempo completo, que él trabajaba. Y si vemos la vida de Pablo, él aclara en muchas ocasiones, yo no busco lo suyo. Él, pese a que trabajaba y se desvivía por la obra del Señor, él trabajaba para sí mismo, pero también para dar a otros. Él mostraba también la generosidad de parte de lo que Dios le había dado. Pablo exhorta a Timoteo en otro pasaje con las siguientes palabras. Enséñales a los ricos de este mundo que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Esto está en 1 Timoteo 6, 17 al 18. Entonces, Pablo está llamando a que aquellos que tienen, aquellos que son ricos, sean llamados a abundar en buenas obras, en buenas acciones para con los demás. Ahora, habíamos dicho, hermanos, nadie podría considerarse rico en este país, o por lo menos en esta sala, o no sé, no conozco la economía, tal vez alguno de ustedes, hermano. Pero hemos dicho que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos han tenido techo durante la semana? ¿Cuántos han tenido comida durante la semana? ¿Cuántos han tenido abrigo durante la semana? Ahora de ahí cuenten si han tenido más bendiciones, si tienen más de estas tres cosas básicas y esenciales que el Señor promete. Si es así, hermano, hermana, vives en abundancia. Vivimos en sobreabundancia. Y muchas veces, y es el caso, muchas veces en mi casa desperdiciamos la comida. Muchas veces no administramos como deberíamos los recursos, porque no hacemos un buen uso de lo que tenemos. Y hermanos, debemos ser intencionales. En nuestra iglesia local, por la gracia de Dios, hermanos, encontramos hermanos, yo conozco acá, hermanos que están dispuestos siempre a ayudar. Hermanos que si tú les pides un favor, no importa que los llames a las 3 de la mañana. Hermano, necesito que me ayudes. Ahí están, ahí están. Y esa es una muestra clara de ese corazón generoso, de que incluso el tiempo, incluso su tiempo de sueño, lo pueden invertir para otros. Y podemos hacer la diferencia, hermanos. Alguien escribía lo siguiente. Dice, las buenas obras a las que somos llamados no salvan ni dan mérito alguno ante Dios. Quienes creemos en el sacrificio de Jesucristo a nuestro favor, sabemos que Él ya hizo todo lo necesario para que seamos salvos. Pero, dice, como dijo Martín Lutero,
Dios no necesita mis buenas obras, mi vecino sí. Somos llamados a ser sal y luz de este mundo para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y esto citando a Mateo 5:16. De hecho, hermanos, la palabra del Señor, el apóstol Juan, pone en duda, aquel que no es generoso, pone en duda su salvación. Y dice, yo dudo que sea salvo aquel que no es generoso. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo? Dice Juan, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? 1 Juan 3:17. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Si alguien no es generoso, si alguien cierra su corazón, si alguien no está dispuesto a ayudar a su hermano, ¿cómo es posible que el amor de Dios pueda morar en él? Yo dudo que esta persona haya conocido realmente a Dios, porque más adelante dice, el mismo Juan dice, el que no ama a su hermano, al que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios al que no ha visto? Entonces es un principio que nosotros debemos entender. Debemos entender que no podemos cerrar nuestra mano y mucho más con nuestros hermanos. La palabra del Señor dice que nosotros debemos primero a los de nuestra casa y luego a los de afuera. Y hoy nos decimos hermanos no por una mera costumbre, hermanos, sino porque debemos a un mismo Padre. Y hay una misma sangre por la cual nosotros hemos sido limpiados. Y es por eso que nos decimos hermanos. La falta de compasión y generosidad podría ser una indicación de una falta de conversión. Hermanos, hemos visto acerca del corazón egoísta, ese corazón que solo quiere para mí, yo, constantemente. Y eso muestra que la perspectiva acerca de los bienes no está correcta. Porque hemos dicho, hemos recalcado, nosotros solamente somos administradores, solamente somos mayordomos. Es Dios el dueño de todo lo que tenemos, incluida tu vida. Y Él puede decir, hasta aquí llegaste. Y recuerden, hemos visto mucho esta parábola. Dice, ¿y para quién quedará todo lo que tú trabajaste? ¿Quién se va a llevar todo tu esfuerzo? Así que hermanos, veamos nuestro corazón cómo estamos. Ahora debe haber una motivación clara. Y la pregunta es, ¿cuál es la motivación para ser generosos? Y quisiera comenzar presentando lo que el Señor Jesús dice al respecto. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones roban y hurtan. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herradumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, cuando nosotros pensamos cuál es la lógica que está usando el Señor Jesús para este pasaje, Él no niega el valor del ahorro. Es más, hemos visto, es bueno que nosotros podamos ahorrar, ser diligentes. ¿Se acuerdan que hemos visto el ejemplo de la hormiga? Dice, insensato, necio, fíjate cómo la hormiga en tiempos de verano guarda para el invierno, guarda para los tiempos de necesidad. Y nos muestra que hay un principio de pensar de esta manera. Pero en cambio el Señor Jesús critica el atesorar de forma acumulativa tesoros como si realmente nosotros fuéramos eternos aquí en la tierra. Hermanos, muchas veces nosotros nos olvidamos que nosotros somos pasajeros y peregrinos, que estamos de paso en este mundo. No puedes desviarte por los tesoros terrenales. No puedes dejar tu corazón, tus ganas, tus fuerzas por conseguir tus sueños, entre comillas, sabiendo que ni tu misma vida te pertenece. Y cuando nosotros entendemos este principio, podemos dejar de acumular para nosotros y poder ser más consecuentes con el dar a otros. Randy Alcorn, un escritor y teólogo, dice lo siguiente: el argumento básico de Jesús en contra de la acumulación material no es que sea inmoral, sino es una mala inversión.
dice, a la luz de la eternidad es mejor acumular e invertir en lo que no se deteriora y no puede ser robado. Lo que hayas acumulado en esta tierra no te servirá para nada al final. Cuando tu perspectiva esté en el reino de los cielos, te verás motivado a hacer una mejor inversión. Hermanos, hipotéticamente, ¿qué pasaría si a nosotros nos dicen la corona va a dejar de funcionar al 31 de enero y vamos a comenzar a tener como moneda oficial el euro? ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Comenzaríamos a tratar de cambiar nuestras coronas a euros? ¿O quién sería el inteligente que diría, no creo, voy a guardar mis coronitas nomás, mis coronas, yo las quiero? Pero ya el 31 de enero, la corona no funciona más. Moneda oficial, el euro. Hermanos, esto no pasaría. Yo creo que todos diríamos, wow, y ahora yo tengo inversiones o yo tengo en mis ahorros, tengo cierto dinerito, entonces ¿cómo le hago? Voy a cambiar porque seguramente va a subir por la demanda que va a haber. Entonces voy a hacer lo posible para cambiar mis ahorros, mi dinero en euros, porque ya las coronas no van a funcionar. Hermanos, este mismo principio, de igual manera, para que nosotros podamos entender esto, es lo mismo que haríamos empeñándonos en acumular en esta tierra, cuando la Biblia nos dice que acumulemos tesoros allá en los cielos. Hermanos, esto es pasajero. Esto es pasajero. Este es el próximo 31 de enero. Y de ahí para adelante tu vida se acaba y vas a disfrutar allá en la presencia del Señor. Esa es nuestra esperanza como creyentes. Entonces, hermanos, veamos este principio. Ahora surge la pregunta, ¿cómo acumulamos tesoros en los cielos? Porque súper lindo, en teoría estamos bien, lo entendemos. Pero hermano, ¿cómo acumulamos los tesoros en los cielos? Tengo 10 minutos más para explicarles cómo. Voy a dar la pauta. Miren la palabra del Señor, ¿qué es lo que dice? Lucas 12, 33 al 34. Dice, vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas. Y esto es un pasaje paralelo al que habíamos leído, perdón. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni ninguna polilla destruye, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Entonces, según este pasaje, acumulamos tesoros en los cielos cuando somos generosos en la tierra. De hecho, Pablo también habla acerca de este principio que concuerda con lo que el Señor Jesús dice. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí tesoros de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces, hermanos, hay relación entre la generosidad y la acumulación de tesoros en los cielos. Hermano, hermana, ¿quieres acumular tesoros en los cielos? Sé generoso aquí en la tierra. Esa es una manera. Acumular tesoros en los cielos requiere una mentalidad capaz de entender que somos pasajeros. Hermanos, nosotros como creyentes, muy pocas veces pensamos en el reino de los cielos. Muy pocas veces tenemos la perspectiva correcta de lo que es el reino de los cielos. Hermanos, el invertir, este es un principio, hermanos, que los agricultores, los atletas, los inversionistas, buenos inversionistas hacen. El atleta, ¿qué hace? Si yo soy un atleta que imagínense, los Juegos Olímpicos son cada 4 años. Cada 4 años. Pero imagínense, el que va a correr 100 metros, se prepara 4 años. Se prepara para poder participar. Y el mayor anhelo de cualquier atleta es llegar a los Juegos Olímpicos. Pero imagínense, hermanos, prepararse 4 años
para correr una carrera que dura menos de 10 segundos. La carrera de 100 metros es la más rápida. Pero eso requiere una preparación constante. No es que agarran, dicen 2 semanas antes, dicen, uy, ya llegan los juegos, ahora sí, echémosle ganas. No, son 4 años de preparación. Los japoneses tienen un principio de que la mejor inversión es aquella que está a largo plazo. Dicen, yo voy a invertir ahora y seguramente en 10, 15 años voy a ver los resultados de mi inversión. Y hermanos, en nuestra mentalidad latina eso no es coherente. ¿Por qué? Porque si invertimos algo o hacemos un negocio, queremos que a las 2 semanas ya estemos forrados de dinero, ya no tengamos más que trabajar y tengamos empleados a nuestro servicio. Pero ese no es el principio. Y el principio cuando lo vemos también en la agricultura. Uno siembra con paciencia. Y hermanos, yo lo sé porque mi familia, la familia de parte de mi mamá, viene del campo. Y una vez de castigo me mandaron a cosechar tomate, no a cosechar, en el tiempo antes de la cosecha de tomates. Hermano, no me gusta el tomate, ustedes saben, los que me conocen. Pero hermanos, me gusta menos después de que fui a ese lugar, porque el tomate es una planta tan delicada que uno tiene que amarrarle un palito para que la plantita no se doble y tiene mucho cuidado. Pero hermanos, ese es un sacrificio de poner una semillita y esperar que esto germine. No es que pongo la semillita y después comienzo a cosechar todo lo que tenga. Debe haber una paciencia. Nosotros estamos haciendo exactamente ese mismo trabajo cuando somos generosos aquí, porque esa cosecha la vamos a recibir allá en el reino de los cielos. No sabemos cómo, no hay una explicación. El Señor nos dará en efectivo, en tarjeta, tal vez una corona, no sé, hermanos. Ahí sí, ese es un tema que no les puedo explicar. Pero hermanos, nosotros debemos ser generosos. Y quiero ser enfático esto. Debemos tener una perspectiva correcta con respecto a nuestros bienes. Y les doy estos ejemplos cuando hablamos de hacer tesoros celestiales. Porque hermanos, muchas veces nosotros no vemos el sentido de lo que estamos haciendo a futuro. Hermanos amados, vamos a quedar aquí por un tema de tiempo. Si hay preguntas, si algo hasta aquí no ha quedado claro, todavía hay un poquito más que tenemos que ver, que es importante. Preguntas, hermanos, algo que no haya quedado claro. Nuestras visitas, nuestros hermanos que vinieron de Västerås, también bienvenidos. Si hay alguna pregunta, algo que quieran aportar también. Nada. A la 1, a las 2. Todo quedó claro, hermano. Todo quedó claro. Qué bueno, hermanos. Qué bueno. Me alegra mucho, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, dar gracias por este tiempo.